Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos ya terminando el ayuno correspondiente a este mes que acaba de comenzar, el mes de mayo. Estamos en tiempos de calores, tiempos que, de acuerdo a la profecía, cada día hay un mayor calentamiento en la tierra. Así que debemos considerar todo ello para estar orando, pidiéndole a Dios misericordia por nuestros pueblos. Nada sucede por casualidad, todo tiene que ver con el comportamiento del ser humano en la tierra. Este año ha sido un año que hemos estado orando por México de una manera especial. Dios ha puesto en nuestros corazones que este año es un año para México. Por eso, mes con mes, estamos poniendo en nuestros ayunos de manera muy especial a México y sus autoridades. En este tiempo que estamos viviendo, debemos ir caminando de acuerdo a lo que señala el Espíritu Santo mes con mes. Y estamos ya en los tiempos donde los calores se intensifican, por eso estamos ayunando en este mes de manera específica por que no haya sequía ni hambre. En México hay muchos lugares donde ya hay sequía. Por eso tenemos que orar a favor de México, de aquellos lugares que están sufriendo la sequía. Este es un año que hemos orado a Dios para que hayan cielos abiertos. Presentamos ese mapa de nuestra República Mexicana y lo que estamos viendo en amarillo y en el color naranja es el lugar donde se intensifica el calor o la sequía. Y estamos viendo que gran parte de la República Mexicana, de lo que tiene que ver arriba del sureste de México, hacia el centro y al norte, hay muchos lugares en sequía. En cambio, en el sureste de México, lo que está en gris, allí no hay sequía. Así que tenemos que orar unos por otros. Si nosotros estamos en cielos abiertos con respecto a lo de la sequía, tenemos que orar por otros lugares. Así que estamos ayunando en este mes de mayo contra la sequía y el hambre, porque cuando hay sequía, esto quiere decir que los cielos se han cerrado. Y si los cielos están cerrados, no hay bendición de Dios sobre la tierra. Entonces vendrá el hambre, no habrá comida. Esto tiene que ver con la economía de la familia. Dios creó la familia con la necesidad de comer, de ser alimentada. Por eso Dios establece el don del trabajo para que a través del trabajo haya salario y tengamos para comprar la comida. La economía Dios la establece, pero hay un tiempo donde la economía está siendo afectada. La Biblia habla de períodos económicos de 7 años. En los tiempos de José, en Egipto, podemos conocer los tiempos de las vacas gordas y de las vacas flacas. Esto habla de cielos abiertos, cielos cerrados. Así que por eso este año es un año donde estamos pidiéndole a Dios que abra los cielos sobre México, que las bendiciones vengan a México. Por eso estamos orando y ayunando mes con mes. Y ya entramos al 5.º mes para bendecir a México. Y esta es la palabra que hemos estado orando en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, donde le pedimos a Dios que abra los cielos sobre México, sobre nuestra nación, sobre cada ciudad, sobre cada estado, y que los gobiernos tengan la sabiduría de Dios para tener un liderazgo sabio, entendido, haciendo justicia, agradando a Dios. Porque la Biblia dice que toda autoridad en la tierra es puesta por Dios. Dios pone y quita autoridades, así que la iglesia desempeña un papel importante con respecto a la oración por las autoridades
no solamente por las autoridades, sino por la tierra misma, por las ciudades y toda la nación. Y es lo que hemos estado haciendo ahora en este ayuno. Y porque la gente se arrepiente y busque a Dios. Así es. Porque ahí está la bendición. Sí, solamente en Dios está la bendición. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, viene de arriba, viene del cielo. Del Padre de las luces. Así que si hay sequía es porque no hay lluvia. Y la lluvia viene del cielo, viene de arriba. Entonces hay cielos cerrados. Tenemos que ver que los cielos se abran. Y el único que puede abrir los cielos es Dios. Es Dios. Por eso es la oración. La sequía habla de maldición por el pecado. Sí, todo ello tiene que ver con el juicio por el pecado. Pero vayamos a la Biblia, que es el manual que nos va guiando aquí en la tierra. Es un libro muy importante de conocer por todo lo que está sucediendo, porque el hombre que no conoce de la Biblia anda desorientado y está confundido y está poniendo en su mente ideas y conceptos que no son verdad. Hay un enemigo del hombre, hay un enemigo de la mente, hay un enemigo de las naciones, se llama Satanás, el diablo. Jesucristo viene a reinar sobre las naciones, mientras tanto la iglesia es la que está hoy preparando el camino para la venida del Señor. Por eso estamos enseñando de lo que dice la Escritura. Sí. Vamos a leer Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ese es el clamor que tenemos mes con mes para México. Que Dios abra los cielos, el buen tesoro de Dios, y las bendiciones vengan. Estamos ayunando debido a que hay fortalezas debido al pecado en la tierra. Por eso los cielos a veces se cierran. Y para eso es la oración. Dios establece la oración en el templo. Vamos a leer lo que está en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 13, donde habla allí Dios que cuando se cierren los cielos es el tiempo de orar, es el tiempo de buscar a Dios en humillación o en ayuno. Por eso estamos orando y ayunando en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de sequías, en tiempos de hambre. Es la enseñanza que tenemos en las Escrituras. Hoy hablaremos de este tema, el clamor a Dios en la angustia. Cuando estamos en angustia por todo lo que estamos viviendo, las circunstancias que nos rodean, tenemos que clamar a Dios. Aquí Dios dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La sanidad a la tierra, la sanidad a México vendrá si la iglesia en México está orando por México. Para eso existe la iglesia en una nación. Hay una iglesia nacional en Guatemala, otra iglesia en Estados Unidos, otra iglesia en cualquier nación de la tierra, en los 5 continentes. Para eso se distribuyó la iglesia, para orar por la tierra. Estamos orando por nuestro propio territorio, el que vive en una ranchería por su propia ranchería, el que vive en una ciudad determinada por su ciudad, en un estado por su propio estado, en una región determinada por su región. Dios quiere la sanidad de la tierra. Para ello hay que orar en humillación. Por eso estamos orando y ayunando mes con mes, para que Dios abra los cielos y tenga misericordia de
nuestras ciudades y naciones. Así que esta es la enseñanza que tenemos en la Biblia. ¿Por qué causa se cierran los cielos? ¿Por qué causa hay sequía? ¿Por qué causa hay hambre y enfermedades? Bueno, también la Biblia nos los enseña. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 26, habla la causa de la sequía. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí tenemos entonces la causa. La causa de la sequía es el pecado. Estamos viendo hoy en las noticias que los gobiernos, en la buena intención, por tal que haya lluvia en sus territorios, sus ciudades y estados, están haciendo cosas extrañas, bombardeando nubes con yoduro de plata para que venga la lluvia. Pero esto no sucederá. El que tiene control de las nubes, el control de la lluvia es Dios. Y Dios está esperando una cosa, la oración. La oración en arrepentimiento de todo pecado. Para esto vino Jesucristo, para que tengamos la oportunidad de ser salvos del pecado. Porque es el pecado que le da todo derecho a Satanás. Entonces, por el pecado hay maldición en la tierra. Hay sequía. Hay sequía. Vamos a leer otro pasaje donde habla, vamos a leer el versículo 28 allí mismo, porque también habla del hambre. Hay sequía, viene el hambre, y si hay hambre también habrá enfermedades, plagas. Todo esto es secuencial y lo hemos estado viviendo. Así que debemos ser conscientes de todo lo que ha ido ocurriendo y encontrar la respuesta. La respuesta está en Dios, el creador de la tierra, el creador de la humanidad, el mismo Dios que nos ha amado en Jesucristo. Al morir Cristo en la cruz, ya el problema del pecado está solucionado. Solamente tenemos que creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz y aceptar la bendición de Dios y caminar ahora en el camino trazado por Jesucristo aquí en la tierra. Por eso tenemos que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, aceptar el Evangelio y reunirnos en una iglesia con la enseñanza de un pastor para ser enseñados en la Biblia, para crecer en fe, porque el diablo está atacando a los que no tienen fe. Pero cuando hay fe, podemos resistir todo ataque del diablo. Es la función de las iglesias locales, es la función de los pastores. Hay 5 ministerios instituidos por Dios. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para la enseñanza, la edificación del cristiano aquí en la tierra. Así que hay 5 ministerios y uno de ellos que tiene que ver directamente con la iglesia es el que tiene el anillo de bodas. El pastor. El que está casado con la iglesia local, el pastor. Y es el que va a dar cuenta a Jesucristo cuando Cristo regrese por su iglesia. Cada pastor dará cuenta por su rebaño. Así que todo esto es enseñanza que está en la Biblia, en este manual. La Biblia no es un libro religioso, es un libro de vida, de la vida cotidiana, de la vida normal que debemos tener en la tierra y cómo librar batallas contra un diablo que no vemos, pero su obra es destructiva. Así que cuando hay pecado, los cielos se cierran, hay sequía, viene el hambre y después enfermedades. Vamos a leer
en Segunda de Crónicas 6:28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, Ahí está, hambre y pestilencia. si hubiere tizoncillo o añulo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiesen sus manos hasta esa casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios es el único que puede perdonar pecados y está esperando oír la oración de la tierra. Toda persona que tiene problemas en la tierra tiene que orar a Dios. Y el camino de la oración es Jesucristo. A esto vino Jesucristo, abrir el camino de la tierra al cielo es la oración. Porque oramos en el nombre de Jesucristo. Y reconocer su Dios, pecado el y Padre, arrepentirse escucha esa delante oración. de Dios. Sí, y en pedir arrepentimiento, por eso estamos ayunando, porque es un tiempo para humillarnos, para pedirle perdón a Dios por los pecados de Villahermosa, de Tabasco, del sureste, de la Ciudad de México, de todo México, del norte, donde hoy están siendo afectados por la sequía. Sí, La Biblia, ¿sí? En Ageo estaba pensando, ¿no? Porque Ageo es uno de los profetas que Dios envió en el tiempo de la restauración. Así es. Y en el tiempo del profeta Ageo ya Israel había llegado a casa después de haber sido exiliado, ¿no? O habían sido cautivos en Babilonia. Pero ya después, por el decreto de Ciro, de Media y de Persia, es que Israel regresó a casa. Y para el tiempo del profeta Ageo ya habían regresado a casa, y lo primero que hizo Israel, en vez de hacer el templo de Jerusalén, hicieron sus propias casas donde habitar. Y entonces por eso, no había lugar para orar, no había el lugar específico para comunicarse de la tierra al cielo. Y Dios mismo les reclama. Entonces iban eso. a haber problemas. Sí, y allí en Ageo precisamente Dios prácticamente les corta toda la bendición, por eso tienen cielos cerrados. Y en Ageo Es nos la habla... idea por qué se construye el templo en una ciudad. Y Dios mandó a construir el templo, el primer templo cuya intención estuvo en David, en el rey David, y lo construyó Salomón. Lo que hemos leído en Segunda de Crónicas está hablando Dios de las bendiciones que vendrán en el templo, vendrán en la oración que se hace en el templo. Así que aquí en Ageo se olvidaron de Dios, se olvidaron de construir el templo. Solamente estaban construyendo sus casas. Sí, y no había un lugar sus cosas de oración ni de búsqueda de Dios. Lo importante. Cuando era lo primero que debían haber hecho. Bueno, algo para también, recibir la bendición. ya que tocaste el tema de Salomón, algo para resaltar en él, ¿no? En su vida, es que él llevó 2 proyectos en 20 años. Y lo primero que él hizo fue el templo. Después hizo el Palacio Real. En el templo se llevó unos 7 años en construir el templo. Y después se llevó 13 años en su Palacio Real, pero puso primero el templo. Y por eso Dios lo bendijo grandemente en sabiduría. Y hay un principio de sabiduría de Dios. Sí. Era tremendo. Hay un principio de sabiduría de Dios. Una ciudad es importante por la iglesia que está en la ciudad. Cuando la iglesia ya no está en la ciudad, no tiene importancia esa ciudad. Por eso estamos viviendo tiempos de bendición gracias a la iglesia que está trabajando de ciudad en ciudad. Porque es la iglesia la que ora, es la única que puede comunicar los problemas de la ciudad ante Dios el Padre. Y la presencia de Dios. Entonces, hay iglesia, hay oración. Ahora el templo ya no es edificios, el templo son cuerpos humanos. Es el cuerpo del cristiano, eso es lo que dice la Biblia. Cada cristiano es un templo.
reunión de los cristianos es la iglesia. La iglesia es una asamblea de cristianos. Es una asamblea de templos, y hace el templo para la ciudad, hace la iglesia de la ciudad. Por eso la ciudad es bendecida por la iglesia. Cuando ya la iglesia no esté en la tierra, vendrá un tiempo de gran tribulación. Por eso hoy estamos predicando el evangelio, dándole gracias a Dios por el llamado que está haciendo para la oración. Estamos bendiciendo la tierra y estos principios fueron desde los tiempos de Salomón. Sí. Dios estableció que la bendición estaría en la oración en el templo. Sí, en cambio, en el tiempo de Ageo no hicieron lo que hizo Salomón. Primero construyeron sus casas y se habían olvidado del templo. Por eso Dios envió a varios profetas, entre ellos estuvo Ageo, donde diciéndoles, ya pónganse a trabajar, ¿no? Manos a la obra, para que entonces los cielos se abran. Y es muy interesante todo lo que dice el capítulo 1 de Ageo, porque allí nos habla de las condiciones que hay cuando hay cielos cerrados, ¿no? Todos los síntomas que hay. ¿Podrías leer lo que está escrito en el libro profético de Ageo? Bueno, vamos a empezar a leer versículo 3 en adelante. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disipé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Crisis laboral, crisis económica, crisis del alimento. Hay crisis debido a que no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios estableció desde el principio que lo primero en una ciudad era el templo de Dios, porque es a través del templo donde Dios baja a traer la bendición a la ciudad. Pero si no hay templo, la ciudad está desamparada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este tiempo? Empezaron ellos a trabajar en lo suyo. Sí. Entonces trabajaban y no les rendía el salario. Tenían comida y no les alcanzaba para satisfacer a toda su familia. Sí, estaban echando en saco roto, dice su jornal. Dice que tenían casas artesonadas, o sea, con arte, o sea, eran casas bonitas. Construían sus mejores casas para ellos, pero se olvidaron de la casa de Dios. Sí, por Entonces eso no es sabiduría. Por eso Dios dice que... Sí, aquí 2 veces Dios le está diciendo a ellos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así es, Dios está exhortando a toda persona que está centrada en sí mismo, en su egoísmo, pensando solamente en sus proyectos personales y familiares, apartado o ajeno a las cosas de Dios, a que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en la tierra, dice la Escritura, a que se arrepientan de todo pecado.
porque Dios es perdonador de pecados si hay arrepentimiento. Podemos leer Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que Dios está esperando de toda persona que ha cometido un error en la tierra, una persona que ha cometido pecado. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados para ser perdonados. Dios quiere perdonar pecados, pero hay que reconocer que el pecado nos ha apartado de Dios, nos ha apartado de las bendiciones de Dios. Los cielos están cerrados, hay sequía, hay problemas económicos, problemas laborales. Por eso estamos viendo muchas situaciones en lo que estamos viviendo. La inflación galopante en muchos países, cada día la inflación. Debemos dar gracias a Dios porque México ha sido una nación considerada por Dios, porque hay mucha oración y ayuno por México. Por eso los indicadores económicos en México son diferentes. Dios le ha dado sabiduría a su presidente, al presidente de México, a sus colaboradores para tomar decisiones sabias. Y están elogiando la buena administración económica en México. Esto es por la mano de Dios. Dios está bendiciendo al gobierno, bendiciendo a las autoridades, bendiciendo a la población que habitamos en México. Pero hay de por medio oración y ayuno. Mes con mes estamos orando por México y no solamente nosotros. En el norte hay oración, muchas iglesias están orando, pastores que están orando. Ciudad de México, en muchos lugares están conscientes que tienen que orar a favor de la tierra y ya lo están haciendo. Por eso vemos respuestas de Dios. Podemos leer en Primera de Juan 1:9, habla del arrepentimiento, de la confesión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí está, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todo lo que hemos hecho, y a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado, borrón y cuenta nueva. Comenzamos de nuevo. Y si decimos, la Biblia dice que todo el que se humilla delante de Dios será exaltado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Sí, Dios y su palabra no está en nosotros. Cuando vino Jesucristo no vino a condenar a la mujer adúltera, la encontraron en adulterio. Jesucristo dijo, yo no he venido a condenarte, yo no te condeno, mi Padre no te condena. Dios el Padre es amor y por amor envió a su Hijo Jesucristo a salvar al pecador o a los pecadores o pecadoras. Esta mujer que encontraron en adulterio la estaban queriendo apedrear. Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esta palabra redarguyó a todos los que querían apedrear a esta mujer, porque todos hemos nacido en pecado. No hay justo ni aún uno. Entonces, todos somos pecadores. No podemos juzgarnos entre pecadores. Solamente Dios es el que nos juzga, y Dios mandó a Jesucristo para salvar, no para condenar. La condenación ya está por el pecado, pero Cristo vino a darnos vida eterna. Este es el gran amor de Dios y es lo que predicamos como iglesia cristiana. Por eso estamos orando y ayunando a favor de ciudades y naciones, para que toda persona que no conoce de Dios y está apartado de Dios, está en su pecado, se arrepienta de todo pecado y acepte la salvación. Cristo en la tierra era la manifestación del amor de Dios a favor de toda persona que estaba siendo atacada en injusticia. Cristo vino a salvar y la misericordia de Dios se sigue manifestando todavía. Hay un salmo
que vamos a compartir, que es el Salmo 107, tiene que ver con la misericordia de Dios. Dios está esperando que toda persona que está afligida, angustiada, que está en crisis, que está sufriendo mucho ataque del enemigo, acuda a Dios. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar. El Salmo 107, vamos a leer los primeros versículos 4, 5 y 6. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Es todo lo que el hombre en la tierra tiene que hacer cuando está en angustia, clamar a Dios. Dios está esperando oír el clamor de cualquier persona en la tierra. El trabajo de la iglesia es enseñar cómo clamar a Dios, cómo entrar a la bendición de Dios. Dios está atento a toda persona que le busca a Él. Así que por eso tenemos que conocer lo que está registrado allí en el Salmo 107. La angustia del hombre en la tierra, lo hemos señalado, es debido al pecado. La angustia por el pecado nos aparta de Dios. Isaías 59:2 habla cómo el hombre se aparta de Dios por el pecado. Una persona en adulterio no quiere nada con Dios. Una persona que está robándole al prójimo no quiere nada con Dios, porque el mismo pecado le acusa, le condena. El que cayó en fornicación y en adulterio, cada día se va alejando más de Dios. Dios está esperando al pecador que se arrepienta y que se acerque a Dios. Pero el pecador, por su pecado, cada día huye más de Dios. Por eso Jesucristo llamó a 12 personas a ser pescadores de hombres. Cristo vino a discipular a personas para que las mismas personas fueran por otras personas, alcanzarlas para reconciliarlas con Dios. En Isaías encontramos la separación del hombre por el pecado, 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios está esperando el arrepentimiento del pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, conocemos la historia. Inmediatamente entró el pecado y el diablo los empezó a condenar por el pecado. El diablo empezó a trabajar en la mente de ambos y ambos se sintieron avergonzados porque estaban desnudos. Siempre habían estado desnudos, pero nunca la condenación estaba allí hasta que pecaron y el diablo empezó entonces a juzgarlos, a condenarlos y a avergonzarlos. Es lo que hace el diablo. Entonces, cuando vino la santidad de Dios, la presencia de Dios hacia Adán, Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba huyendo con Eva, se estaban escondiendo de Dios. Antes no lo hacían, pero ahora ya eran pecadores. Entonces Dios dijo: Adán, pecaste, comiste del árbol que te mandé que no lo hicieras. El pecado aparta al hombre de Dios. Por eso Dios es el que se acerca al pecador. Dios se acercó a Adán y a Eva. No fue Adán y Eva quienes corrieron en su pecado a Dios. Ya el pecado los apartaba de Dios y cada día huían más de Dios. Por eso tenemos que ir a pescar a las personas para que se acerquen a Dios. Es el trabajo de la iglesia cristiana. Es lo que llamamos la evangelización de los pueblos. Toda iglesia local sale a evangelizar en la ciudad,
en los lugares públicos y privados, porque solamente Cristo es el único que puede ayudar a la persona en la tierra. Así que el pecado nos aparta de Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Y es allí en el pecado cuando el diablo aparece. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura en su primera parte que es cuando Satanás toma el derecho legal sobre los pecadores. El que practica el pecado es del diablo. Allí está. Porque el que practica el pecado le pertenece al diablo. A esto vino Jesucristo. Puedes seguir leyendo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión cristiana en el planeta Tierra. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, el ser humano. Cristo vino a reconciliarnos con Dios para que las bendiciones del cielo, bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras, vinieran sobre nosotros. A esto vino Jesucristo. Por eso en Jesucristo hay triple bendición. Es lo que dice tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. O sea, así como prospera tu alma. Sí, o sea, que si el alma no prospera, no hay tampoco salud. Todo ello está en Cristo Jesús. Ahora, por eso Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Muchas personas están cargadas por problemas debido al pecado, pero para eso está ya solucionado todo. La sangre de Jesucristo te puede limpiar ese pecado. Solamente tienes que reconocer que has fallado, has pecado, arrepentirte y clamar. Toda persona que en su angustia clama a Dios, es el Salmo 107. Sí. Cuando en la angustia clamamos a Dios, Él nos oye. Dios nos oye y nos perdona de todo pecado. Ahora, es importante marcar que la palabra dice que el que practica el pecado pertenece al diablo. Entonces, una persona que está practicando la fornicación, ¿cuántas personas le pertenecen al diablo? Cada fin de semana, sí, el que está robando. Tomando, adulterando, fornicando, robando. Sí, porque mintiendo, es una adicción. Entonces, el pecado crea una adicción. O sea que una persona que está robándole al prójimo, esa persona puede decir, ya no lo volveré a hacer. Pero si no se arrepiente y no confiesa su pecado, el diablo estará trabajando sobre ese pecado y entonces lo volverá a cometer. El que peca pertenece al diablo, ahí es donde vemos cómo el diablo se aprovecha para tener derechos en una vida. Sí, hay derechos legales. Así es. Y es pero para eso apareció Jesucristo. El gran error de muchas personas que estando en su pecado saben que tienen que arrepentirse, pero no lo hacen, están atados. Entonces el pensamiento de muchas personas es, no, yo soy demasiado mala persona, he cometido mucha maldad, Dios no me puede perdonar. Y entonces piensa, voy a esperar un tiempo a que yo me vaya componiendo, sí, según que yo vaya dejando tanta maldad que tengo, y entonces cuando ya esté yo en unas condiciones de tomar decisiones, aceptaré a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero ese es un engaño. Ese es el gran engaño del diablo. Porque el diablo lo tiene cautivo. Sí, porque el pecado crea una adicción, nunca va a salir de allí. El único que puede sacarte de la condición donde la persona está es Jesucristo. Por eso Jesucristo entra a morar dentro del pecador y empieza a trabajar dentro hacia afuera. Empieza a posicionarse, número uno, en el espíritu del pecador. Cuando el pecador se arrepiente, el espíritu es liberado, el Espíritu Santo entra a posicionarse en el espíritu humano y empieza la liberación del alma. La liberación del alma es la liberación de la mente. El alma es mente, la liberación de las emociones, heridas.
la liberación de toda obra de decisión que tomamos en el alma. Entonces podemos tener claridad mental para la toma de decisiones, porque el Espíritu Santo, quien está morando dentro de nosotros, es el Espíritu de Cristo, empieza a liberar nuestra alma. Es la liberación, y cuando hay liberación del alma, viene la sanidad física en el cuerpo. Muchas enfermedades del cuerpo vienen porque el alma está atrapada, pero cuando se libera el alma y sabemos cómo aplicar la palabra, la aplicamos en el cuerpo, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina natural al cuerpo. Entonces viene la sanidad. Es un proceso. El pecador no sabe esto y no lo podrá saber porque el diablo lo tiene atrapado. El que peca, dice la Escritura, le pertenece al diablo. También, y el pecado crea adicción, más adicción todavía. Lo atrapa, no podrá salir lo atrapa, de allí. lo controla. Por eso predicamos el Evangelio en todo lugar, en todo momento, para que todo pecador tenga la oportunidad de arrepentirse de su pecado, aceptando a Jesucristo, invitándole a que entre dentro de su cuerpo y el Señor empiece su obra. Por eso tenemos que ir a una iglesia después de aceptar a Jesucristo para el proceso de la liberación. Es un proceso, la liberación y la sanidad. Luego dice aquí en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es. Clarito. Hay dos tipos de hijos, los que son de Dios y los que no son de Dios. Dios quiere que todos seamos hijos. ¿Cómo pasamos a ser hijos de Dios? A través de la sangre de Cristo. A través del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, creyendo en el poder de la sangre que Cristo derramó, porque por el perdón de nuestros pecados nos limpia de todo y nos da pecado. vida eterna. Y empezamos una vida nueva. Borrón y cuenta nueva, el pasado queda atrás. Tú puedes ser la persona más perversa y mala en tu pecado, pero a través de la sangre de Cristo se borra tu pasado, se borra todo y empiezas una vida nueva. Por eso tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras que se enseñan en la iglesia. Bueno, por eso es importante aceptar a Jesucristo, y en ese momento sería bueno que se acercaran al Señor. Vamos a hacer una invitación especial. Todo ello está registrado en este manual que es la Biblia. Jesucristo vino ya a la tierra y Él dijo: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le han recibido pasan a ser los que creen en hijos su nombre de Dios. Son hechos en hijos este de momento Dios. Tú puedes recibir a Jesucristo y pasar a ser un hijo de Dios. ¿De qué manera? En un acto de fe. Es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que la bendición está al alcance, la bendición de la salvación está al alcance de cada persona en la tierra, en su corazón y en su boca. Su corazón y su boca. Debemos creer con el corazón que Cristo resucitó de los muertos y confesarle con la boca que Él es el Señor. Toda persona, eso está allí escrito, está en una posición de creer. Es un acto de nuestra voluntad el creer, por eso predicamos la verdad, para que la persona crea en la verdad de Dios y reciba a Jesucristo y lo confiese como Señor. La Biblia dice que toda persona que ha creído con su corazón que Cristo resucitó de los muertos y le confiesa con su boca que Él es el Señor, será salvo. En ese momento llega la salvación de Dios. Es un acto de fe. La Biblia dice también en la carta a los Colosenses que Dios traslada a la persona del reino de Satanás al reino de su Hijo
Jesucristo. Por eso siempre predicamos el Evangelio y hacemos este llamado de salvación. No te invitamos a entrar a ninguna denominación religiosa, te estamos invitando para que entres a formar parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es reconciliarte con Dios. Parte del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para que limpie tus pecados. Así que, amigo, amiga, tú puedes eterna. repetir esta declaración de fe. Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado cometido por ignorancia o desconocimiento de la verdad. Me arrepiento, perdóname, Señor. Y creo que en este momento tu sangre preciosa viene a mí para limpiarme de todo pecado y recibir el perdón de Dios. Me arrepiento de todo ello, confieso mi pecado y te invito, Señor Jesús, para que ahora entres a mi cuerpo, entres a mi vida, te posiciones en mí y me liberes y me sanes y me hagas, Señor, un santo de Dios. Una nueva criatura. Una nueva criatura. Con mi corazón creo que tú has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso, el Señor de mi vida, el Señor de mi espíritu, el Señor de mi alma, el Señor de mi cuerpo. Yo te serviré. Gracias, Señor Jesús. Escribe mi nombre ahora en el libro de la vida y permaneceré sirviéndote mientras tenga vida en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, por esta grande salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos gustaría que nos hablaras por teléfono para que te llevemos en oración y con mucho gusto, si estás aquí en Villahermosa, nos visites ahí en la iglesia. Estamos en la calle Belisario Domínguez, 519, Colonia Primera del Águila. Ahí te esperamos. Sí, estamos comunicando el Evangelio de Jesucristo, También por lo que tienes acabas otro, de ¿verdad? decir, Sí. tanto en radio, estamos Sí. ya en la radio, en el 106.3 FM, todos los días, 6 de la mañana, de 6 a 7 pueden sintonizarnos en el 106.3 FM y de 7 a 8 de la mañana, todos los días estamos en Facebook, Radio Facebook. Así que tenemos 2 horas de transmisión de radio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, llevando las buenas nuevas del Evangelio a toda persona que puede escucharnos en la radio. También en la televisión, cada miércoles 10 de la mañana, los sábados 2 programas de bendición. El programa para los niños o la familia a las 10 de la mañana, La Voz de la Alianza para niños y La Voz de la Alianza Internacional, 11 de la mañana. A las 12 del día. Y a través del internet domingo, estamos entonces cubriendo muchos territorios. ¿Tienes Así un saludo más, los David? domingos también estamos en la enseñanza online. Online, sí, 12 Así, del día. A las 12 del día, así que puedes tú conectarte con nosotros en Facebook, YouTube. A las 12 del día cada domingo hay un mensaje profético para tu vida. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.